Aquí estamos. Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Valeria Matos, de quien hemos estado leyendo su libro Nahui Olin, La Loca Perfecta. Vamos a leer una pequeña semblanza. María nos hará favor de leer la semblanza y después te estaremos haciendo, Valeria, algunas preguntas sobre lo que hemos leído. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Muy contenta de estar acá. Buenas noches, amigos de Recomiéndame un buen libro. Valeria Matos es maestra en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco y licenciada en Historia por el Instituto Cultural Helénico de la UNAM. Por un lado, escribe ficciones sobre mujeres que vivieron en épocas pasadas. Por otro, se interesa en el análisis de los procesos históricos y sus productos culturales con el objetivo de visibilizar la participación de ellas y la inequidad entre los géneros. Ha participado como ponente en seminarios importantes de los Estados Unidos. Cuenta con diversas publicaciones en revistas académicas y culturales, además de 2 libros: Esencia de Líder, del 2016, en coautoría con Alejandra Llamas, y Vivir del Arte, sí, el universo del mercado y la evaluación de las artes plásticas, del 2018, en coautoría con Rafael Matos, publicado por Puntal, Fundación Javier Marín. Valeria Matos es heredera de la insurrección femenina. Es la molestia del siglo. Es feminista. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Pues adelante, vamos a bombardearte a preguntas. Amanda, adelante con Qué tu miedo. pregunta, por favor. No, tranquila. Buenas noches, me da Buenas muchísimo noches. gusto conocerte. Fue un libro que disfruté enormemente. Esta mujer me apasiona, pero tengo 2 preguntas. Una, ¿qué tanto te identificas tú con este personaje? Porque algo debes de tener así de rebelde y no con la sexualidad al máximo, pero algo de esa rebeldía ¿O sí? debes de tener. O sí, no sé, pero tampoco es mi asunto. Y otra, esta mujer, aparte de ser muy brillante, aparte de ser pues alguien que dejó huella en la pintura en México, era una mujer que tenía un problema mental y era una mujer, perdón por pensar como médico, pero pues eso soy. Yo creo que esta mujer tuvo sífilis, que le afectó el cerebro y que de ahí fue toda su locura. ¿O tú qué crees? ¿O tú crees que no tuvo nada que ver, ninguna enfermedad, que solo era su personalidad? Pues yo no creo, no sé, no creo que haya sido sífilis, la verdad. Yo supongo que tiene más que ver con estructuras mentales. Tampoco me atrevo a aseverar, ¿no? Porque no hay pruebas, entonces no puedo aseverar nada. Por otro lado, en algún momento con mi madre, que es psicoanalista y tiene una formación muy interesante, alguna vez hicimos un perfil y entonces entraba dentro de una estructura o una estructura o una estructura fronteriza, ¿no? Y con exactitud no podemos aseverar nada, ¿no? No me atrevería a aseverar nada, pero sí creo que, bueno, ya están, o sea, los testimonios lo dicen, fue deteriorándose, ¿no? Esta parte mental. Y entonces, bueno, yo hasta ahí me voy a quedar. Y con eso también vale la pena como poner sobre la mesa una cuestión que me parece que es importante,
cómo reflexionarlo. O sea, a mí me parece que Nahui Olin y todas las mujeres somos como un pretexto para pensar y como un pretexto para reflexionar una serie de cosas. Y en este sentido, me parece interesante reflexionar también la libertad, ¿no? Bajo un cierto sistema, un sistema patriarcal, bajo un sistema en donde también qué tanto es ser libre como una cuestión política, o sea, y como una cuestión consciente de quebrar las reglas, y qué tanto está dentro de una estructura, ¿no? Mental, ¿no? Y qué tanto hay necesidades emocionales a partir de eso para hacer lo que se hace. Entonces, me parece que son cuestiones interesantes de plantear. Y por otro lado, creo que mi identificación con el personaje, con la personaje, más bien tiene que ver con un momento mío de muy chica, que yo tenía 16 años. Yo conocí a Nahui Olin por Adriana Malvido, porque Adriana Malvido hizo unos reportajes, bueno, para La Jornada, para el suplemento cultural, si no estoy mal. Y en ese entonces yo tenía 16 años. Y a mis 16 años yo me estaba planteando muchas cosas. Me estaba planteando cuestiones de la rebeldía, de la sexualidad, cuestiones de derechos de las mujeres. Había leído ya a mujeres, había leído a mujeres hablando sobre mujeres, había leído, en fin, ¿no? Y me enfrenté, o sea, me topé con esta escritura de Malvido en esta edad justamente. Y me hicieron clic muchas cosas desde ahí, pero también me hizo clic desde otras cuestiones, desde la fotografía, porque a mí me gusta mucho la fotografía de esa época justamente. Y además, luego entendí, muchos años después, entendí que eso había hecho clic con otras cuestiones de una exposición a la que fui de tandas, yo muy chiquita, en el Museo de Culturas Populares, si no estoy mal. Y entonces, bueno, van embonando muchas cosas. Yo creo que hay cosas que son conscientes y otras inconscientes. Entonces, por lo consciente puede ser por ahí, ¿no? Estoy segura que es por ahí. Que luego también se armó el rompecabezas porque yo llegué con mi padre, que mi padre lleva en el mercado del arte muchos años. En realidad, ese libro que dijeron acá de la evaluación de arte, en realidad es un libro escrito por él, ¿no? O sea, yo armé, ¿no? O sea, con manuscritos que él me dio y con entrevistas que le hice, ¿no? Y entonces armé, hice cómo es armado, intervine en ciertos puentes, le di, ¿no? Como forma y coherencia y anoté como varias cosas, pero bueno, él está ahí desde hace mucho. Y entonces, cuando llegué a verlo, después de haber leído este reportaje de Adriana Malvido, él me recibió con el catálogo de la exposición de Nahui Olin, que justamente Tomás Urián, por supuesto que estaba ahí, ¿no? Tomás Urián, que también pues es cercano y también lo entrevisté y además, bueno, en fin, y él es quien redescubre, vamos a decir así, a Nahui, ¿no? Y entonces, bueno, mi padre me recibe con este catálogo, yo a esa misma edad, y lo que me dice es, yo creo que esto te puede interesar, ¿no? Y en ese momento todo hace un rompecabezas. A lo largo o sea, pasa el tiempo y lo que sucede es que yo empiezo a cuestionar esta figura, a medida también que voy creciendo y que voy conociendo otras cosas y que voy leyendo y experimentando y tal y tal. Y entonces hay algo que no me llena. Hay algo en lo que yo digo, en esta figura que se supone que es transgresora y que entonces tiene como este halo de libertad y tal, 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 hay algo que no me termina de cuadrar, porque en este sistema hay que cuestionar eso, ¿no? O sea, en este sistema se cuestiona, la cuestión es, ¿de verdad se puede ser libre en un sistema así? ¿No? Y entonces, de repente freno y digo, mi postura, que no quiere decir ni que sea la verdad,
ni que sea la única, sino más bien es una opinión más que me parece que arma también el rompecabezas, y además que yo agradezco siempre, ¿no? Por supuesto, la investigación de Malvido, y le hice hace poco además una entrevista que está en Confabulario, con un agradecimiento muy lindo con ella, ¿no? Porque por muchas cuestiones. Entonces, bueno, con todo eso, más bien es como retomar, ¿no? Parte de eso y repensarlo y llegar a otras ideas, ¿no? Y a plantear otras cosas y decir, bueno, pues a lo mejor se es hasta cierto punto, pero llega otro punto en el cual no se puede romper eso de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue siendo una mujer que sigue entrando por la puerta grande a través de la belleza, de esa belleza hegemónica, de esa belleza que es donde se lleva la batuta y que sigue en un momento, ¿no? En donde el arte, sobre todo ahí, estaba, se llevaba la batuta, pues los hombres, ¿no? Diego Rivera, Doctor Atl, en fin, es como entrar a ese mundo masculino, proponer algo, ¿no? Pero proponerlo a partir de un qué bueno que llegaste. O sea, si eres una mujer bellísima, ¿no? Y además tienes esas fotografías, bienvenida, ¿no? Entonces, eso es una cuestión compleja. Me parece muy complejo, me parece muy interesante, me parece que no está dicha la última palabra y me parece oportuno dejarlo sobre la mesa y reflexionarlo, ¿no? Y como eso, como abrir la puerta, ¿no? A esas preguntas y esas reflexiones y como también lo que digo es interesante como tomarlas tal cual, o sea, como una puerta para preguntarnos en el siglo XXI, ¿qué más? ¿No? O sea, ¿cuál es nuestra manera de ver y de sentir y de plantear el erotismo y de plantearnos con el cuerpo, desde el cuerpo? O sea, no sé, me parece muy, muy interesante y muy rico, ¿no? A partir de eso. Y muchas Gracias. gracias. No, Muchas gracias a gracias ti. a ti. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Adelante, por favor. Valeria, buenas noches, qué Buenas gusto noches, Silvia. tenerte. He leído varias cosas de Nahui Olin, cada una, pues diferente forma, ya sabemos, cada autor lo expresa de alguna manera, pero creo que la vida de Nahui fue súper interesante, o sea, realmente fue pues muy fuera de su tiempo en todos los sentidos, ¿no? Muy revolucionaria. eh, Definitivamente siento que además el hecho de que vivió en París con otro ambiente, en un ambiente de artistas, de gente súper reconocida, etcétera, pues también la influyó muchísimo, ¿no? Entonces, me encanta que hayas escrito sobre ella, pero bueno, algo que me gustó muchísimo de tu libro es las diferentes voces que tienes en el libro. De alguna manera, de repente ella habla, de repente alguien habla por ella, de repente son los poemas, de repente son los poemas que ella escribió, e incluso algo que escribió Atl. ¿Cómo se te ocurrió eso? ¿Qué te influyó a hacerlo de esa manera? Me encantó cómo lo hiciste. Muchas gracias. Y bueno, esto que dicen cuando dicen es una mujer fuera de su tiempo, yo lo que digo y la traigo y digo no, es una mujer de su tiempo, ¿no? Justamente es en ese tiempo en donde nada más ahí podía surgir, podía florecer, como pues como todas, como todos somos productos, ¿no? De nuestro tiempo justo, y entonces ella está inmersa en ese momento, como bien dijiste, ¿no? Como estaba empapada de todo eso y entonces es muy interesante. ¿Cómo se me ocurrió lo otro? Creo que yo estuve acompañada en la escritura por un extraordinario autor, que es Gerardo de la Torre, que acaba de morir,
hace muy poco. Y bueno, en esas pláticas que yo tenía con él, ¿no? Había algo que no me acababa de convencer, ¿no? Cómo estaba escrito, porque mi idea era hacerlo sin este formato, ¿no? En el que ustedes lo leyeron. Y entonces pensábamos y pensábamos, y entonces estábamos en la sala, me acuerdo de su casa, y era así, no, pero ¿cómo? Y entonces, de repente, o sea, por alguna extraña razón, ¿no? Lo que dije fue, no, es que debería de ser, o sea, la única voz que podría representarla a ella es esta voz sin una estructura, es decir, con esta cuestión de fluido, ¿no? O sea, de fluido de pensamiento, pero además que vaya y que venga porque es así, o sea, es la única manera en que tengo para expresarla, o sea, tal cual. Y empecé entonces, o sea, regresé a casa y entonces me senté a probar esa manera. Y a partir de ese momento ya no lo pude soltar. Y entonces era tal cual cuando fui a ver ahora a Tomás Suriana hace poco, me decía, yo no sé a qué hora respirabas mientras escribías. ¿Respirabas? Y claro, yo también me lo pregunto, sí, tomaba aire, pero fue así, es como, no lo sé. Y también leyendo, ¿no? Por aquí tengo un libro, bueno, en un ratito se los muestro, pero tiene estas, a veces es en prosa, a veces no, ¿no? Y entonces también eso yo creo que pues fue como un juego, ¿no? Fue un juego interno y se logró plasmar acá. Sí, porque de alguna manera la historia, pues ya la conocemos, se ha escrito mucho de ella, etcétera, pero creo que la forma, eso es lo que lo hizo diferente y muy bello. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí porque, fíjate, yo me gusta también la fotografía y llegué al personaje porque estaba leyendo sobre Tina Modotti. Ujú. Y entonces la menciona y digo, no, pues yo la tengo que conocer. Y yo nunca había visto libros sobre ella y de repente, buscando, bueno, me regalaron, está el libro de Adriana Malvido, está el libro de Sandra Fried, que aquí lo leímos, Ujú. está el libro también de Patricia Rosas Lopategui, Sí. ese lo ya no se conseguía y finalmente lo pude conseguir ahí. Tenían un ejemplar Ah, qué bueno, abandonado en la U de Nuevo León, qué pero bueno, bueno. y entonces me llama la atención que por qué se han dado estas coincidencias en el tiempo más o menos reciente, que ha habido Ujú, tantos autores que se han preocupado por ella. ujú, ujú. No lo sé, yo creo que Nahui Olin me parece a mí que es un personaje que se ha ido creando como una manera de mito, que se ha ido como de boca en boca, ¿no? Y que a partir de ahí también se ha ido construyendo este personaje. A mí me gustaba entrar, por ejemplo, a las redes sociales y entonces ver qué era lo que decían. En general decían más o menos lo mismo. Decían más o menos, es la mujer bellísima, eso siempre entra por la puerta grande, ¿no? Cosa que me hace mucho ruido, porque seguimos hablando de esta cuestión hegemónica de la belleza, de esto que es muy significativo eso. Entonces, eh, y bueno, enigmática, musa, lo de musa también, ¿no? Y lo de musa entonces crea esta controversia. A mí me parece interesante decir musa porque ella se hacía llamar así. O sea, más allá de si molesta o no, ¿no? Ella también se llamaba así, pero ella además agregó esta cuestión en donde ella creaba también junto con quien la retrataba, ¿no? Y entonces eso cambia, eso es muy interesante, cambia ese concepto de la musa que es estática, ¿no? Que está para contemplar o que, ¿no? Que a través de la contemplación es la inspiración para el genio, esta imagen del genio, ¿no? Que es además otro rollo. Pero bueno, y entonces me parece que coincide en este momento en el que el feminismo, los feminismos,
depende de cómo se quiera ver, pone sobre la mesa maneras de rescatar en la historia a figuras femeninas y me parece que es coyuntural. Me parece que, yo creo que tiene como este juego importante, coyuntural, y entonces se toma, ¿no? Para un poco como ejemplo de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Al rescatar en la historia desde muchos lugares, o sea, también en el periodismo, en fin. Muy bien, gracias. Marien, adelante. Valeria, a mí también me pasó lo mismo. Yo ya he leído varios libros de Nahui Olin y dije, pues, ¿qué más nos puede decir? Pero al empezar a leerlo, dices, ¿qué va? ¿Qué maravilla, ¿no? Todo esto que nos pones, cómo nos acercaste a una Nahui Olin vibrante, por así decirlo. Y a mí me quedó la duda, ¿quién es este personaje Rosenda que entra al principio y que llega como a una exposición y se siente molesta porque todos están allí como que alabando a una Nahui Olin que pues en realidad en su tiempo nadie la, ya que envejeció ya nadie le hizo caso, ¿no? ¿Quién es este personaje? Mira, son muchos personajes. De hecho, Rosenda es un personaje más, pero no está en la exposición. Rosenda entra de repente, ¿no? Y es como una personaje que hace contrapunto, ¿no? Que hace como desde otro punto de vista. Y lo que traté de hacer fue como poner distintos puntos de vista. Y entonces los personajes que están en la exposición son unos, ¿no? Que un poco empiezan a hablar, ¿no? Sobre lo que estaba sucediendo justo en esa exposición que les hablé, ¿no? Hace un rato. Y, y la intención era esa, era tener diferentes miradas, ¿no? Sobre Nahui Olin. Un poco fue eso. Y luego meter estos otros personajes que hacían como microhistorias, ¿no? O sea, como la de Julito o Rosenda, y era así como estas microhistorias dentro de esta narración. Pero sí me parece que es un libro para reflexionar. Muchas Muchas gracias. Edgar, adelante. Valeria, es un placer conocerte, estar aquí contigo hoy, bueno, con Igualmente. todos. Me encantó el libro, muchas gracias, me encantaron los poemas. Y yo no conocía a Carmen, bueno, sí la conocía de oídas, ¿verdad? Pero nunca había leído acerca de Carmen Mondragón. A mí me interesa saber, porque hilas los poemas con estas historias, ¿cómo fue para ti escribir esta historia? ¿Te ponías acaso en sus zapatos? ¿Tratabas de pensar como ella? Aparte de la investigación que hiciste, ¿tratabas de ponerte en sus zapatos y de pensar como ella? ¿Cómo fue para ti? Sí, trataba de ponerme en sus zapatos, trataba de ponerme en toda ella. ¿Y sabes qué fue lo que me pasó, Edgar? Que de repente era como sentía, que ese es un ejercicio que sucede, ¿no? Yo platicando con más autoras y autores, a veces eso pasa, ¿no? Cuando estás como jugando a hablar por alguien más. Y lo que me sucedió fue que, bueno, de repente escribía, como si estuviera en trance, vamos a llamarlo así. Se entra como en un estado, o sea, yo entraba como en ese estado y entonces era como sacar en ese momento. Y lo que me pasó al final de la novela fue que cuando le puse el punto final, quedé exhausta, o sea, quedé agotada, pero agotada de que me metí a la cama y no me podía salir de la cama, pues, ¿no? De que me había volcado tal cual. Y sí, era una manera pues de ponerme, de justo ponerme en sus zapatos. Cuando otra vez platicaba con Tomás Urián, y él me cuenta una historia que es muy bonita y es dentro de este pensamiento mágico, me gusta mucho. Y un poco la narra
en uno de sus escritos en este catálogo, cuando él conoce a la fotografía de Nahui, ¿no? Y entonces conoce a Nahui Olin. Y lo que él estaba platicando con él, yo le decía, oye, Tomás, pero cuéntame, fue justamente en el año en el que Nahui se murió que a él le habían pedido que hiciera una valoración de unos cuadros, tal, y entonces él ya había acabado de hacer ¿no? El trabajo, y de pronto miró una fotografía que era impactante, y él no sabía quién era. Y entonces le pregunta al dueño quién es esta mujer, y le dice, pues es Nahui Olin, la amante, esa palabra que me retumba, pero bueno, la amante del doctor Atl. Y entonces Tomás dice, pues déjeme tomarle una fotografía por lo menos, ¿no? Para tenerla. Y entonces él le dice, no, llévesela, se la regalo, ¿no? Y le pregunta a Tomás, le digo, pero justo era el año en que se murió Nahui. Me dice, no era el año, era el día en que Nahui estaba agonizando. Ese día yo la conocí en la foto, me dice, y es como si su espíritu, lo cuenta además muy bonito, me dice, es como si su espíritu estuviera buscando, ¿no? A alguien para que no se olvidaran de ella. Y entonces, bueno, pues él la toma, ¿no? Y entonces se dedica a investigarla y se dedica a, pues eso, a que se sepa sobre ella, ¿no? Y después, bueno, viene el trabajo de Adriana Malvido con este libro que es muy lindo. Y entonces, lo que Tomás me decía justo es, y entonces yo creo, ¿no? Que Nahui hace eso, que habla muy bonito, entonces yo creo que ella hace eso, ¿no? De repente empieza a buscar a alguien para que no se deje de hablar de ella, ¿no? Entre risa y risa, ¿no? Platicábamos así. Y entonces, bueno, pues vamos a quedarnos con este pensamiento mágico diciendo, bueno, ¿no? Así como le pasó a él y a tantas personas, ¿no? Que han escrito sobre ella y tal, bueno, vamos a pensar que también me pudo haber pasado a mí. Muchas gracias, Valeria. Y de Muchas gracias verdad, a ti. siento que la conocí, siento que conocí a Nahui en persona. Sí, Qué muchas bonito. gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Edgar. Jenny, adelante. Gracias, buenas noches, Valeria. Es un gusto de verdad conocerte y poder hablar con esta mujer que escribió de una gran mujer. Yo te agradezco porque me dejaste conocerla de otro punto de vista muy diferente, al punto de vista que normalmente nos lo pintan y hasta que la buscas en Google y es lo primero que dice, la mujer hermosa, la mujer que se volvió loca, pero no de esta manera en como tú nos las estás pintando, ¿no? Esta mujer tan interesante, que también se enamoró, tan humana, que viajó, que regresó, a pesar de todo lo que ella iba viviendo, y en una época bien difícil, porque era una época muy machista, estos años 20. Y yo te quería hacer dos preguntas, porque terminándolo de leer, creo que son preguntas, creo que no soy la única que se la ha preguntado, es una, ¿crees que ella realmente fue libre y fue feliz? Y la otra que te quería yo preguntar, ¿cómo es que llegas a ella? ¿Por qué te nos cuentas de esta emoción que también te lo dijeron, de que ella busca, ¿no? Quien hable, y la verdad es algo muy lindo, pero ¿cómo tú llegas a ella? ¿Cómo llegas a esta historia y a poder escribir de ella? Bueno, muchas gracias. De verdad les agradezco a cada uno y a cada uno. Es que no, realmente es un agradecimiento muy grande que se tomen el tiempo y que, ¿no? Y todo este tiempo además para reunirnos. Y entonces, bueno, si fue libre o no fue libre. Yo creo que bueno, una que es difícil decirlo, ¿no? Es difícil como dar esa sentencia, no podría atreverme, pero sí podría decir alguna hipótesis. Y dentro de mi hipótesis, creo que es difícil ser libre cuando se está en un cuerpo y en un rostro que que de alguna u otra manera socialmente se ha erotizado y se ha como programado para ser bello o bella. Primero, o sea, esa es la primera cuestión que habría que quebrar, ¿no? Que habría que romper. Y entonces, ¿qué tanto
a partir de este cuerpo erotizado o de lo que la sociedad pide sobre ciertas, ¿no?, maneras de ser, se puede zafar de eso para ser admirada, ¿no?, para ser vista, incluso como arte. Y ella me parece que tiene cuestiones valiosísimas, ¿no?, en el terreno del arte. O sea, plantear el cuerpo mismo, ¿no?, como arte, todo lo que plantea, de lo que habla, los poemas. A mí me gusta mucho lo que escribía, lo que escribió. Y entonces, ¿qué tanto se puede ser libre también a partir de esa necesidad de ser amada y a partir de la necesidad de todo el tiempo de necesitar ser vista y necesitar expresarse constantemente y ser vista y retroalimentarse y tener esa, como decía Simone de Beauvoir, que siempre me gusta traer este pensamiento, qué tan libre se es a partir de ese amor tiránico, ¿no?, que todo lo impregna. O sea, que es esa necesidad que no, en realidad no se puede ser libre de eso, ¿no? Entonces, partiendo de eso, sí lo cuestionaría todo esto, cuestionaría también eso, qué tan libre se puede ser entrando dentro de los cánones de belleza, ¿no? Aunque haya roto, aunque haya mostrado la sexualidad y el erotismo y todas estas cosas que estaban prohibidas para las mujeres y que aún hoy seguimos luchando, ¿no?, con todo eso, pero en un coto de poder también masculino que de una u otra manera pudiera avalar, ¿no? O sea, cuando Diego Rivera, uno de los grandes del muralismo, pues te pinta en su mural, es como abrirte las puertas, ¿no? Es como de una u otra manera decir, estás dentro, ¿no? No lo sé. O sea, tengo como muchas interrogantes que seguramente no pueden ser respondidas y que, insisto, es el enriquecimiento, ¿no?, de diferentes opiniones que está bien como para pensarlo el día de hoy, o sea, como para pensar las mujeres del siglo XXI, nosotras, qué queremos y qué queremos a partir, por ejemplo, de ese erotismo. O sea, yo lo que he pensado también alrededor de esta imagen de la mujer fatal y que además lo estoy trabajando y estoy haciendo como estas anotaciones para un futuro texto, en esta cuestión de la mujer fatal y de plantear así la sexualidad, en donde son esta imagen de la sensualidad, ¿no?, arrolladora, y esta postura que sí, pero hay algo que no logra ser del todo libre, porque esa es una imagen inventada también en el 19. O sea, con esas características. O sea, la mujer fatal tiene mucha historia, pero bueno, en el 19 tiene como este auge, vamos a decirlo así, ¿no? Y los hombres utilizan y recrean esta imagen de la mujer fatal con una serie de cuestiones alrededor, ¿no?, también. Entonces, ¿qué tanto retomar eso que ha sido creado, pues representa o nos representa, ¿no? Eso también está bien como para ponerlo en la mesa y como para poder discutirlo. Entonces, bueno, pues yo creo que no te contesté la pregunta porque no tengo la respuesta única, pero lo dejamos por ahí. Sí, no te preocupes. La otra que te preguntaba es cómo llegas a ella. Pero ¿Cómo otra llego a cosa que te ella? quería comentar, te quiero agradecer por poner los poemas, porque así la conocí a ella, a su voz. Muchas gracias. Muchas gracias. En realidad, bueno, poemas de ella son pocos, elegí poner poquitos. Y ¿cómo llego a ella? Yo creo que eso la conocí, como platicaba hace unos momentos, por Malvido, por Adriana Malvido, cuando yo estaba chiquilla, tenía 16 años, y entonces ahí fue donde conocí, ¿no?, a esta mujer y a esta artista. Me parece que además tiene distintos planos, ¿no? O sea, es la mujer, la artista plástica, la literata, la que tocaba el piano, y que todo eso hace una, ¿no? Y entonces es una artista como muy amplia, ¿no?, en un amplio sentido.
en un momento en que debía ser así, ¿no? Con las vanguardias, con todo lo que se estaba viviendo internacionalmente, nacionalmente, y entonces, bueno. Gracias. A Era ti, una mujer única igual que tú. igual Gracias. que tú. Gracias. Leti, adelante. Hola, hola, buenas noches a todos. Valeria, antes que nada quiero decirte que de tu libro me ha gustado en que en esta ocasión a Carmen la sacas de todo lo que se nos había dicho, ¿no? Lo hermosa, cómo inspiró su arte, y tú metes este punto, y es la pregunta que yo te quisiera hacer. Hablas un poco más de su personalidad, nos muestras el lado no tan luminoso, por decir, de este ser humano, que al final eso era ella, ¿no? Un ser humano, como todos los que estamos aquí, y que tiene que ver con el complejo de Electra. Al final del libro tú nos invitas a esa reflexión, dices, ya el lector sacará sus conclusiones. Pues a mí me gustaría saber qué piensas tú de este complejo de Electra que nos pintas, nos dejas ver en esta tu obra. ¿Crees que realmente eso era lo que sucedía con Agui, su papá? ¿Lo superó? ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, pues yo creo que, pues que más bien entré como un camino que es difícil de comprobar, ¿no? O sea, es imposible más bien de comprobar, y entonces, bueno, se entran en estos terrenos humanos en donde van de la mano con la ficción, y donde la ficción me parece que es importante, ¿no? En la manera en que uno va logrando como esta comunicación, ¿no? Humana con otras personas, vivas o muertas. Y, y en este sentido creo que retomé, ¿no? Como estas ideas que han aparecido en algún momento, que incluso Malvido retoma, ¿no? En su libro, por ahí hay testimonios como de que se abordaba, ¿no? En algún momento estas ideas edípicas y tal. Y entonces, reflexionando a partir de eso y a partir de qué podría pasar en la mente, me parecía que era fundamental esta relación con el padre, ¿no? En esta estructura, en esta sociedad, ¿no? De la cual estamos hablando, patriarcal otra vez, y que es en donde nos desenvolvemos, ¿no? Y que algo, no algo, sino un mucho, suponí o supongo que debió de haberse movido ahí para hacer y ser, o sea, para tener esta estructura, ¿no? Y para poder hacer y pensar y desenvolverse como se desenvolvió. Entonces, qué bueno que tuvo que ver, ¿no? En alguna medida, pues supongo yo que tuvo que ver, ¿no? Esta cuestión como tiene que ver en el desarrollo humano, pues, ¿no? Y de qué manera. Ok, gracias, gracias. Gracias a ti. Sí. Diana, adelante con tu pregunta. Hola, Hola, Valeria. Diana. Bueno, primero felicitarte por tu libro, y es un placer poder charlar contigo y obviamente enriquecerlo, porque es lo que lo que Víctor y nos hacen el favor de poder enriquecer nuestra lectura por medio de las charlas contigo. Y yo quisiera saber qué fue la parte que te costó como más, que fue más difícil para poder construir tu libro, y también, bueno, primero esa, ¿qué fue como lo que más te costó trabajo para poder construir tu libro, tu historia? Yo creo que de pronto aceptar que lo que yo quería hacer era algo híbrido. Y entonces de repente fue a propósito, ¿no? Esta cuestión como una mezcla de muchas maneras, ¿no? De escribir y de plantear las ideas. Y por otro, que de pronto no,
o sea, dejé ciertas ideas por ahí como muy marcadas como tal y no en una cuestión más novelada, ¿no? Y entonces creo que eso fue lo que me costó más trabajo, o sea, de pronto tratar de, no de decirlo, ¿no? Sino de mostrarlo y viceversa, porque quería que fuera una mezcla. Y entonces creo que eso fue lo que más dificultad me causó. Y de ficción, Valeria, ¿qué tanto es como ficción? Como para vernos también nosotros más, más involucrados también en seguir investigando sobre esta mujer y pues no también encasillarla, ¿no? Como hemos tenido errores en anteriores libros. Uh-huh. Pues mira, mi intención en este texto no fue, por ejemplo, no fue hacer una novela histórica como tal. Entonces doy ciertas pinceladas y también lo hice así, con esa intención de como de armar un contexto y que quien estuviera leyendo, pues si se interesaba, pues buscara y si no, no, o sea, daba un poco igual. La cuestión, pues edípica, ¿no? Que también, pues eso, no es posible comprobar, pero que bueno, es una vertiente que se retoma y entonces exploro por ahí. Y, ¿qué más? Yo creo que fundamentalmente eso. Hay gente que, por ejemplo, y que está bien, o sea, la verdad, no, o sea, mi intención no era decir, por eso inicia en la primera página es algo así como nada de lo que está aquí escrito es verdad, ¿no? O sea, solamente algunos sucesos o no me acuerdo qué es lo que pasa ahí. Un poco dando pie a, sí, hay gente que dice, es que yo quería saber más sobre Nagui, es decir, pues sí, si quieres saber más sobre Nagui, busca otros textos, ¿no? O sea, porque las novelas, no sé, a menos que sea histórica, rígida, a mí no me parece que la novela te tenga que dar eso. O sea, no es lo que desde mi punto de vista, o lo que a mí me gusta hacer, no implica eso, no está en el paquete, ¿no? O luego era, no, es que me confundí porque es esa necesidad de saber esos poemas que le llaman poemas y que yo le llamo pensamiento, ¿no? ¿Eran o no eran de Nahue? Sí, da igual. O sea, da igual. Estás pues, frente a un libro. No importa. ¿No? Es como un poco quitarnos esa necesidad de saber y de que sea exacto y de que hay cosas que no son exactas, ¿no? Que luego ya en el audiolibro, porque ahora ya viene el audiolibro, dije, bueno, ok, lo voy a cambiar. Y entonces cambié, por ejemplo, en esa donde dice que la fotografía de Anastasia, ¿no? Que fue la primera en la historia. Bueno, no. Entonces digo, ok, ya, vamos a cambiarlo, pero es porque esa no es la intención, ¿no? Y da igual que sea la intención o no. Es como, pues métete y pues interprétale. Y luego a la hora de quién narra, ¿no? Entonces, pero dinos, ¿quién narra? Da igual. Para mí narra uno, pero una o une, pero quien quieras que narre está bien, ¿no? O los personajes, si era, por ejemplo, no sé, que Marian dice, bueno, era Rosenda. Bueno, para mí no, pero si para Marian sí, era Rosenda. Pues qué caray. Eso es como el juego, ¿no? De poder decir, da igual, ¿qué importa si era Rosenda o no era Rosenda? Sí, para saber de Nahui, busquen a Tomás, ¿no? Busquen a Malvido. Y para meterse desde otra vertiente, pues están estos otros caminos y que sean bienvenidos. Hay quien interpreta como, no, pues es que planteas lo mismo de todos, que era libre. Yo digo, bueno, no, pero pues si tú lo entendiste así, pues está bien, está bueno, ¿no? Entonces, pues Valeria, te quiero felicitar porque realmente pues, es un gran trabajo el que realizas y obviamente tienes en todo momento al escritor pendiente y atento en tu trabajo, ¿no? Muchas y pues bueno, gracias. felicidades a todo y pues
gracias también a los compañeros de Recomendando un Buen Libro. Muchas gracias, Diana. Silvia, tenías todavía por ahí otra pregunta. Sí, aquí es un poquito curiosidad. Tú que has estado leyendo, estudiando, investigando mucho a Nahui Olin y pensando, y como decía, sí fue una mujer de su tiempo. Yo decía que adelantada a su tiempo, pero sí tienes toda la razón, es de su tiempo, porque si no, a lo mejor no sería tan revolucionaria como fue, ¿no? Exacto. Pero ¿piensas que si no hubiera tenido la relación que tuvo con el doctor Atl, hubiera tenido o la conoceríamos hoy o eso no tuvo que ver? O sea, desde luego que creo que no haya elementos para asegurarlo, pero tú que la conoces, que has estudiado de ella, ¿qué piensas de ello? ¿Le hizo falta ese hombre en su vida? Yo creo que no. Yo creo que esa personalidad, ¿no? Esa necesidad expresiva yo creo que hubiera salido en otro momento. Tal vez no con él, a lo mejor con alguien con una personalidad similar, ¿no? Porque de pronto, o sea, decir que no, o sea, que somos sin relaciones, ¿no? Y sin, pues no, por supuesto que no. Toda relación además abre otras puertas y son complejas y más en cierta sociedad y en cierto momento y también es complejo y complicado. Pero yo creo que si no hubiera sido él, también hubiera estado Nahui presente, no con el mismo nombre, porque, bueno, Nahui fue idea de Atl, pero hubiera estado Torbellino. Yo lo siento que fue muy represivo, muy negativo en muchos aspectos hacia ella, muy, muy negativo, pero por otro lado le dio mucha presencia, a lo mejor en otro ambiente más de artistas. Ya conocía a Diego Rivera ella desde antes o lo que fuera, definitivamente ella se hubiera movido, ¿no? Pero yo siento que incluso a lo mejor hasta la frenó, ¿no? O sea, yo lo siento hasta agresivo con ella, Agresivo ¿no? sí, sí era. Yo me parece que fue un momento muy fecundo y por ahí en algún momento yo creo que Surian por ahí también lo debe decir, pero creo que fue un momento fecundo para los dos y en ese momento del inicio, sobre todo, que es ese momento, ¿no? En cuanto de el enamoramiento y es como una vez más un pretexto para sacar lo que una trae dentro, ¿no? Y es como ese momento en donde se permite sacar todo lo que uno trae dentro. Y él también fue muy fecundo artísticamente con ella. O sea, creo que hubo un momento en que hicieron o sea, como que fue una mezcla explosiva muy interesante, ¿no? En donde ella podía sacar muchas cosas. Agresivo, yo creo que sí, y que era violento. O sea, justo me gusta poner este pasaje que es conocido, es muy conocido ya, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es como en ese pasaje yo escuchaba gente que me decía, los celos de Nahui, ¿no? Es que los celos de Nahui, yo le decía, sí, los celos de Nahui y la violencia de Atl. O sea, ¿cómo puede ser, ¿no? Que se fijen en los celos de Nahui y no se fijen en lo que Atl hizo en ese momento, ¿no? Y entonces hay unas líneas en donde dice, ¿y dónde estaba Nahui? Amarrada, ¿no? O sea, nada más esa palabra. O sea, es impresionante que no se hable de eso, que no se ponga ahí, ¿no? Como pongan ahí el acento, ¿cómo es posible, ¿no? Entonces, sí tiene razón, tenía esa parte y yo creo que era en esta relación en donde era como el ecuánime, el racional, ¿no? Y era como un pivot, o sea, como eh, en estas cuestiones en donde se enganchan, ¿no? Estos enganches que hay difíciles. Sí, yo creo que hubiera durado el enamoramiento y un poquito más y bye bye.
y hubiera sido mejor para los dos. Pero bueno, siempre visto desde afuera es cuando se ve fácil. Exacto. El amiga, date cuenta. Tal cual. Gracias, Valeria. Gracias a ti. Pues a mí me ha gustado mucho la parte de los poemas, esa parte que vas mezclando texto con los poemas, se me hace sensacional. Y hemos leído, como platicaba Marien, varios libros aquí sobre Nahui, pero como que a final de cuentas, esa Nahui que finalmente conocemos, pues es un poquito de lo que hemos tomado de cada libro. Yo te agradezco realmente esa parte que tú le pones porque siento que la haces también más humana. Yo siento que, por lo menos desde mi punto de vista de otros autores que hemos leído, como que la tratan demasiado bien, como que la apapachan mucho. Y tú, si bien la ensalzas porque la haces ver como una mujer de su tiempo y víctima o tal vez producto de sus circunstancias, pero también no las haces más humana. Entonces, bueno, pues eso es de agradecerse. Al contrario. Muchas Eh, gracias. pues creo que vamos terminando. Te vamos a pedir un último favor, que nos saquemos una foto con nuestro libro. Por supuesto. Aquí, déjame nada más preparar la foto. A ver, voy a sacar un par de fotos. Déjame sacar estas hojas de acá. Ya. A ver, 1, 2 y 3. Y sacamos otra foto. 1, 2 y 3. Por ahí también se conectó Albert, que Albert anda ahorita por ahí en el Foro Sol en un concierto, pero no quería dejar pasar la oportunidad de ¿En saludarte. qué concierto estás? Está ahí en el de Coldplay, creo que no te oye por el ruido. Ah, claro. Claro, muy bien, muchas gracias. Te manda muchos Oigan, saludos y bueno, él fue el enlace contigo con qué Diana, buena onda, muchísimas gracias. que les Oigan, antes de que agradecemos. se me vayan, déjenme enseñarles Sí, un libro de ella. Espérenme un segundo. cómo no, claro que sí. Albert, abre tu micrófono para oír a Coldplay. Edgar, hasta está bailando ya. Edgar baila. Miren lo que les voy a enseñar. Miren qué bonito. Este es de Nahui Olin, es energía cósmica. Y vamos a sacarlo de su cajita. Vamos a leer a Nahui para que se despidan de ella. Voy a abrir en cualquier hoja. Y entonces aparece motor de belleza. La materia es una máquina o motor en marcha continua que determina la belleza en la conglomeración de los átomos en masa de cualquier especie que pertenezcan al universo, y no podemos determinarla más que en la constatación de los hechos, como en los elementos. Maravillosas masas que atestiguan la mayoría de átomos conglomerados en su identidad, en los seres capacitados de un elemento más inteligencia en las cosas, que hasta lo ínfimo tiene la estructura geométrica que la materia toma en su misma marcha de evolución, que demuestra seguir un impulso mecánico, eléctrico, en su marcha continua de motor de belleza. Y prácticamente no tiene puntuación. Y de esta manera, Nahui les agradece. Muchísimas gracias. Oye, y perdón, una última pregunta que se me estaba pasando, que nos platiques un poquito en qué estás trabajando actualmente. Ahora estoy adentrándome en los terrenos de la locura. Quiero hacer un experimento, pero no sé cuánto tiempo, cuántos años me tarde, pero en algún momento espero lograrlo. Y por otro lado, estoy haciendo entrevistas
La última, la primera fue justo Adriana Malvido, quise abrir con ella. Está en Confabulario, por si les interesa, es muy bonito además todo lo que nos, o sea, lo que compartió, ¿no? Yo le agradezco un montón. Entonces, bueno, pues ahí está. Si quieren buscar ahí está en Confabulario. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos Gracias por a habernos ustedes. acompañado. Les agradezco muchísimo. Gracias. También, Muchas gracias, Valeria. muchas gracias. De verdad les agradezco. Muchas gracias. Me encantó, muchas Muchas gracias. gracias. A mí me encantó estar con ustedes. Gracias. Hasta la Gracias. próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ahí me pasan la foto que tomaron. Sí, cómo no, y va a quedar también, ya queda en YouTube, te la hacemos llegar la entrevista también. Perfecto, qué miedo. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.